Hola, vamos a empezar a repasar la alterna con y sin pasores. Es decir, primero vamos a hacer un ejercicio completo de alterna y le añadimos los pasores después. Bien, vamos a recordar el concepto. Si tenemos este circuito y lo lees, tienes una resistencia, la bobina y un condensador. Nuestro circuito tiene una resistencia de 15 ohmios, una bobina de 50 milihenrios y una capacidad de 100 microfaradios, a la que se le aplica una tensión de 220 a una frecuencia de 50 hercios. Y se nos pide, sí, déjalo que escriba, tiene que escribir todo. Bueno, pues empezamos. Vamos a calcular las reactancias capacitivas e inductivas. Y por supuesto tendremos que utilizar su fórmula. La fórmula X sub C igual a 1 partido por 2 por pi por F por C será la reactancia capacitiva. Repito, 1 partido por 2 por pi por F por C. Al cual la F será la frecuencia, que son de 50 hercios, y la C la capacidad, que son de 100 micras, que son 100 por 10 elevado a menos 6. Y simplemente sustituye. Háganlo paso a paso, por favor. 50 por 100 elevado a menos 6. Y te daría la inversa 31,831 ohmios. Si yo ahora vamos a la inductiva, a este tipo de reactancia, la fórmula será X sub L por 2 por pi por F por L, es decir, la inductancia. Si yo sustituyo esos valores, recordemos que la frecuencia es la misma, que son 50 hercios, pero la inducción, es decir, la bobina, tiene 50 milihenrios, que hay que pasar a 10 elevado a menos 3. Sustituyendo, y como está todo en el numerador, es sencillo, simplemente tienes que multiplicarlo todo. Y el resultado van a ser 5 pi, que a su vez va a ser un valor mucho menor que el de la capacitiva, 15,707 ohmios. Bueno, ahora, ¿qué pasaría con estos valores? Ahora nos piden el segundo apartado, que sería calcular la impedancia con la fórmula clásica del módulo, raíz cuadrada de r cuadrado más x sub l menos x sub c al cuadrado. No significa un problema grave, porque simplemente vamos a tener que utilizar los datos que hemos obtenido previamente y sustituimos el valor. La raíz cuadrada de r cuadrado más x sub l menos x sub c al cuadrado significa que colocamos dentro del paréntesis la resta de las inductancias. Hacemos esa resta y luego te quedarán dos términos elevados al cuadrado. La resta va a dar negativa, pero al elevar al cuadrado te dará positiva. Y se hace la suma y finalmente la raíz cuadrada. De forma que el resultado de la impedancia en módulo será de Z igual a 22,022 ohmios. Bueno, pues ahora empezamos con la parte de que nos piden. Aquí está equivocado escrito porque pone forma polar y vemos que es forma binómica. Ya tenemos todos los valores. La resistencia valía 15 ohmios y la resta de reactancia menos 16,124. Sí, ya veo que estás de acuerdo, me alegro mucho. Bien, pues ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente tenemos que rellenar la fórmula de arriba en forma binómica, repito. Está mal escrito. Quedará 15 menos 16,124i. Ahora nos lo piden en forma polar. Aquí se está corregido. Y en este caso vemos que es el módulo de la impedancia al lado con el ángulo. El módulo de la impedancia lo hemos calculado, que era 22,022 ohmios. Ahora sería calcular el ángulo, que sería θ igual al arcotangente de x sub l menos x sub c partido por r, es decir, las reactancias divididas por la resistencia. Como seguimos en forma polar, simplemente hay que calcular la parte numérica. Entonces θ será el arcotangente de la resta de reactancias partido por r, que era un valor que ya habíamos calculado, menos 16,124 partido por 15. Esa división, da menos 1,07 y el ángulo es menos 47,68. Negativo. Ni tan mal, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, por Dios. Bueno, ahora no te me estreses, pero simplemente lo que hay que hacer es colocarlo de forma polar. Como hemos visto, solamente hemos calculado, pero no lo hemos escrito. Entonces la z quedará con su módulo de z por el ángulo de desfase, que era un valor negativo, menos 47,068. De forma que en forma polar, z vale un módulo de 22,022
y un grado de menos 47,68. Pues si ya estás cansada, no te cuento después que nos quedan 3 apartados más. En fin, vamos al siguiente apartado. La intensidad de corriente del circuito. Aquí solo tienes que aplicar la ley de Ohm, pero no la aplicas como siempre, sino en vez de poner la resistencia pondríamos la impedancia total del circuito. Es decir, el voltaje van a ser 220 voltios y la impedancia van a ser 22,022 ohmios. En este caso, como estamos trabajando sin fasores. Bien, pues simplemente tenemos que hacer la división. La intensidad vale V partido por Z, es decir, voltaje partido por impedancia. Sustituimos los valores, 220 partido por 22,022 y el resultado te da con una intensidad de 9,99 amperios o aproximadamente 10. Los resultados los voy a hacer con 9,99 amperios. Y nada de preguntar, ¿se puede hacer con 10? Sí, traga, anda. Bueno, pues si ahora hacemos lo mismo, pero con fasores, tenemos que la fórmula es la misma. Intensidad es tensión partido por impedancia. Pero la tensión, como no viene indicativo de nada, los grados que tiene de fase son 0. Mientras que la impedancia hemos calculado su forma polar. De forma que tenemos 22,022 a menos 47,068 grados. Hay que hacer la división de los números y la resta de los grados. Venga, piensa. Pues hacemos el cálculo. Recuerda, divides la parte que no tiene grados y restas lo que son los grados. Intensidad es V partido por Z, te quedará intensidad de 220, 0 grados, dividido entre 22,022 menos 47,608. Como es una resta de un número negativo, significará que se suma. La parte numérica normal te da 9,99 y los grados te dan 47,068, es decir, positivo. Venga, hombre, que tampoco está muy difícil. Ahora viene dos chorradas. Primero, indicar cuál es el desfase que tiene el circuito, que ya lo habíamos visto, y razonándolo. Y luego el factor de potencia. Bien, vemos la línea y es capacitivo-inductivo, menos 90 al ser negativo va a ser capacitivo. Vale, puede que lo haya hecho demasiado rápido. Bien, repaso, parte negativa, capacitivo y luego vendría el factor de potencia. Bien, el factor de potencia es simplemente esta fórmula, que es el coseno del ángulo del desfase. Es decir, que si mi ángulo vale menos 47,68 grados, el coseno de ese ángulo será este valor, que curiosamente te da 0,6811, pero es que siempre será un valor positivo. ¿Cómo que falta? Tengo razón. Era puñetero. Seguimos. Calcular ahora las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Bien, si nosotros recordamos, teníamos 3 elementos. Tenemos por un lado la resistencia, por otro lado la bobina y finalmente el condensador. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente calcular la de cada uno. Empezamos por la resistencia. La ley de Ohm despejando la tensión será V sub R es la resistencia por la intensidad. Recuerda que la resistencia siempre está en el eje horizontal, con lo cual tiene 0 grados. Y la intensidad la habíamos calculado y tiene un desfase positivo de 47,068 grados. Como es un producto, se multiplican los números y se suman los grados. De forma que V sub R será 15 por 9,99 y los grados serían 0 más 47,068. La tensión en la resistencia será 149,85 con desfase positivo. Como que paciencia tengo que tener yo con ustedes. Bien, ahora vamos a la caída de tensión en la bobina. Recuerda que los valores de la reactancia están incluidos en la fórmula de la ley de Ohm. Tensión de la bobina sería X sub L por intensidad. Entonces, la X sub L y la intensidad ya la habíamos calculado. La intensidad tenía los grados positivos y la X sub L era en módulo 15,707. Recuerda que la bobina será la parte positiva del eje. Entonces haces el producto y al ser un producto se trata de una suma de grados.
Sumaríamos entonces los 90 grados más los 47,0680 y te daría 137,068 grados. Sí, lo sé, para ustedes esto es como una patada en los huevos. Bueno, ahora pasemos a la tercera opción, que era la caída de tensión en el condensador. Misma ley, tensión es igual a X sub C por intensidad, siendo la X sub C la reactancia del condensador. Recuerda que de la intensidad teníamos los grados y serán positivos, y sin embargo de la reactancia del condensador solo teníamos que era 31,831 ohmios. Pero al ser un condensador estará en el eje negativo, es decir, serán menos 90 grados. Al ser un producto volvemos a hacer la suma de los grados, pero al ser uno negativo será la resta. De forma que al final la tensión del condensador será una tensión positiva 317,99, pero 1 grados negativos, concretamente casi menos 43 grados. Bueno, al final hemos obtenido 3 tensiones, la de la tensión de la resistencia, la del condensador y la de la bobina. Bueno, les ha dado una hernia de disco de lo que han trabajado.